Buenos días. Como diría Trillo, qué alegría estar aquí en Mérida. Me han regalado Kichi y Pablo poder presentar este acto. Sabéis que mi abuela Covadonga era de aquí, era de Cádiz. Y yo creo que una parte de la rebeldía que me habita tiene que ver con esta ciudad. Esta ciudad que desde hace mucho tiempo va marcando rumbos y que cuando pensamos en procesos constituyentes, cuando pensamos en la necesidad del coraje, cuando pensamos en la necesidad de reinventarnos, Cádiz aparece como quien abrió rumbo en una Europa que empezó a mirar a esta ciudad para encontrar salida a la locura del antiguo régimen. Creo que presentaros a Pablo y a Kichi se convierte en esa misma esperanza de futuro. Cuando miramos en todo lo que hemos construido, la alcaldía de Cádiz es un referente obligatorio. Y cuando miramos al conjunto del Estado sabemos que buena parte de los problemas que ahora mismo con los actores que hay en España no tienen solución, van a tener solución cuando Pablo sea presidente del Gobierno. Así que no robo ni un minuto más. Muchas gracias y tenéis la palabra. Por cierto, yo soy muy de Carlos Cano, pero me ha prohibido Wyoming cantar. Así que solamente decir que también desde que era jovencito tengo muy grabado eso de que si en vez de ser pajarito fuéramos tigre bengala, a ver quién sería el guapito de meternos en una jaula. Buenos días a todos y a todas. Un honor y un placer enorme estar en una ciudad tan especial como Cádiz, una ciudad que es un significante histórico de cambio y de avances sociales para entender la historia de España y que también en el presente es un significante de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que se pueden hacer mejor. Quiero que mis primeras palabras sean en agradecimiento a las compañeras y los compañeros que hacen posible a través de la lengua de signo que todo el mundo pueda seguir las sesiones de esta universidad. Me han pedido que me cuelgue este dispositivo que va a servir para que una compañera con problemas auditivos pueda seguir bien la conferencia. Queremos construir un país que no deje a nadie atrás y ese es nuestro compromiso. Esta universidad no solamente es un espacio de encuentro, no solamente es un espacio de fraternidad, es un espacio de reflexión que nos tiene que servir de alguna manera para ser capaces de armar alternativas para la construcción de un proceso de cambio histórico en España que ya se está produciendo y que ya es una realidad. Quiero reflexionar aquí sobre los tres grandes desafíos que afronta nuestra patria y que tienen en la experiencia del municipalismo y en la experiencia particular de Cádiz uno de sus puntos de referencia fundamentales. España tiene muchos desafíos y a los que decían que nosotros no teníamos experiencia de gobierno, les podemos decir que sí que la tenemos, que estamos gobernando en las principales ciudades de nuestro país y que estamos demostrando no solamente que podemos ganar elecciones y que podemos gobernar, sino que podemos gobernar con mucha más eficiencia y sin robar. España afronta en este momento histórico tres grandes desafíos, tres grandes retos. El reto de la plurinacionalidad, y esto es una obviedad, el reto de la corrupción y el reto del modelo social. Para afrontar esos tres retos, nosotros no solamente contamos con propuestas programáticas y con diagnósticos, además contamos con experiencia de gobierno para demostrar que se pueden afrontar y que se pueden asumir.
La plurinacionalidad, una palabra que durante mucho tiempo estuvo proscrita en este país, después fue una palabra que utilizaba solamente Podemos, y celebramos que a día de hoy sea una palabra que se ha normalizado en el lenguaje político y que utilizan también otras formaciones políticas, revela una de las características esenciales de nuestra patria, una de las características esenciales de España. España no es Francia. En España, por suerte, los Borbones no fueron capaces de imponer un solo modelo de Estado, con un solo modelo de cultura, con un solo modelo lingüístico, y nuestro país es diverso. Y una de las expresiones de esa diversidad plurinacional es precisamente Andalucía, que muchos se olvidan de Andalucía cuando toca decir que España es diferente y cuando toca decir que el autogobierno en Andalucía fue uno de los grandes logros del pueblo andaluz, del que tenemos que sentirnos orgullosos como españoles, porque la diversidad es una de las principales características de nuestro país, que es además una ventaja competitiva. Y eso lo han demostrado los ayuntamientos del cambio, revelando algo que parecía imposible, revelando que la fraternidad, también en términos institucionales, es perfectamente viable. Asistimos en este momento a un enfrentamiento entre diferentes instituciones, a lo que algunos llaman un choque de trenes entre el bloque inmovilista encabezado por el Partido Popular y con la Generalitat de Cataluña, en una dinámica de falta de diálogo y de falta de articulación de espacios de deliberación democráticas que a nosotros nos parece un problema fundamental. Bueno, bien, hay que decir que los ayuntamientos del cambio han sido capaces de demostrar que la fraternidad institucional es perfectamente posible. Nosotros hemos demostrado, no solamente en el discurso, sino también con prácticas institucionales, que es posible imaginar un modelo de país en el que las diferentes identidades, los diferentes territorios, ciudadanos que se identifican y que se emocionan con símbolos distintos, pueden trabajar juntos y pueden construir espacios de fraternidad institucional. Eso el Partido Popular no lo puede decir y eso le señala como una formación política incapaz de entender España y incapaz de articular institucional y políticamente nuestro país. El segundo desafío es un desafío muy obvio y lo quiero expresar con ejemplos. Es el desafío de la corrupción. Nosotros hemos dicho que la corrupción no son solamente manzanas podridas, ni es el resultado de una suerte de pesimismo antropológico según el cual la gente es corrupta por naturaleza. Esto es mentira. Estos son excusas de aquellos que pretenden normalizar lo que no es normal y lo que cuesta muchísimo dinero a los ciudadanos. Os contaré algo que por suerte se ha convertido en una anécdota. Hablaba esta mañana con nuestra vicepresidenta del Congreso de los Diputados, con Gloria Lizo, que me decía que en la mesa del Congreso el Partido Popular quería vetar la pregunta que voy a hacerle al presidente del Gobierno la semana que viene. Le voy a preguntar qué opinión tiene el Ejecutivo de los costes que genera a los ciudadanos los casos de corrupción del Partido Popular. Y el Partido Popular ha tratado de argumentar en la mesa del Congreso que esa pregunta viola el decoro parlamentario. ¿Cómo? O sea, que preguntarles cuánto le cuesta a los españoles su corrupción viola el decoro parlamentario. Hombre, lo que viola el decoro parlamentario es robar. Lo que viola el decoro parlamentario es meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos españoles. Pero que se atrevan en la mesa del Congreso de los Diputados a hacer ese planteamiento revela algo que es un problema para España. Y es que el Partido Popular considera que las instituciones son suyas, que son su patrimonio, que se atrevan a decir, pero ¿cómo vais a preguntar eso al presidente del Gobierno? Pues mire usted, a nosotros nos han votado los ciudadanos para estar en el Congreso de los Diputados y nuestro trabajo es el de hacer oposición. Y hacer oposición implica que les podemos hacer preguntas en el Congreso y que esperamos que ustedes las respondan sin insultarnos, las respondan sin decir cuando les preguntamos por los costes de la corrupción que si Venezuela, que las respondan, que simplemente actúen como tendría que actuar un gobierno responsable. El hecho de que no lo hagan revela que ellos tienen una noción de las instituciones que nosotros hemos querido llamar nacional patrimonialista, pensar que las instituciones del Estado son suyas. Y creo que esto se explica mucho mejor que con razonamientos, con ejemplos.
Josep Piqué, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, todos ellos ministros que acabaron en empresas que fueron beneficiadas por rescates o adjudicaciones cuando ellos formaban parte del gobierno. Esto es corrupción, aunque sea legal, y esto es nacionalpatrimonialismo y es un freno para el desarrollo político de la democracia española. Villar Mir y Arturo Fernández, beneficiados con innumerables concesiones a lo largo de los últimos 15 años y que aparecieron en los papeles de la contabilidad B del Partido Popular. Este señor, el marqués de Villar Mir, que no nació marqués, le hizo marqués el rey emérito en el año 2011, fue el primero en pedir una reforma laboral, como esa que hizo el Partido Popular, y el primero que dijo que Podemos no podía acabar nunca, nunca, nunca en un gobierno de España. Hoy este señor está imputado en la Operación Lezo por pagos a Ignacio González a cambio de concesiones. Este señor es el nuero del famoso Compillogui. Bueno, pues este señor es una de las expresiones del nacionalpatrimonialismo que está minando las capacidades de desarrollo de la democracia española. A este señor, al marqués de Villar Mir, la Comunidad de Madrid le indemnizó con 47 millones por sobrecostes de la M45. Este es un modelo fundamentalmente ineficaz y es un modelo que no forma parte de la naturaleza humana, forma parte de la corrupción como sistema de gobierno que permite que algunos se crean que las instituciones son suyas y sirven para enriquecer a sus amigos. Más ejemplos, la famosa indemnización a Florentino Pérez con el proyecto Castor, aunque no prestara ningún servicio el proyecto Castor. Esto es legal, esto es corrupción legal, corrupción institucionalizada, y por eso es necesario desalojar al Partido Popular de las instituciones y gobernar en este país, básicamente para que se cumpla la ley, para que se cumpla el derecho y para que nuestra democracia pueda seguir funcionando. La corrupción tiene una dimensión todavía más peligrosa que esta expresión de nacionalpatrimonialismo que hemos descrito, que es el uso de las instituciones para proteger a los delincuentes. Los que ayer pudisteis estar en la proyección del documental sobre las cloacas del Estado, seguramente pudisteis comprobar por qué buena parte de los partidos, empezando por el Partido Popular, se opusieron a que ese documental se proyectara en la comisión de investigación, porque ese documental prueba una realidad, y es que en este país se han usado y se usan las instituciones de todos los ciudadanos para proteger a delincuentes y para tratar de perseguir mediante la mentira a adversarios políticos. Y esto no es una opinión, esto está documentado y esto afecta al Poder Judicial y esto afecta a ministerios estratégicos como el Ministerio de Hacienda, como el Ministerio de Justicia o como el Ministerio del Interior. Repasaré a toda velocidad algunos nombres: Concepción Espejel y Enrique López, recusados del caso Gürtel por afinidad al Partido Popular. Simplemente si digo fiscal general del Estado, señor Maza, ya lo estoy diciendo todo. O si hablo del anterior fiscal anticorrupción, el señor Mois, al que apoyó hasta el último minuto el gobierno del Partido Popular y que tuvo que dimitir cuando se supo que tenía propiedades y tenía sociedades en paraísos fiscales. Un señor que aparece en la conversación grabada por la Guardia Civil entre el señor Zaplana y el señor Nacho González, que hoy está en prisión. Dos señores diciendo: lo que necesitamos es un fiscal anticorrupción como el señor Mois para que no nos condenen por nuestros delitos. ¿Os imagináis qué pasaría si se descubriera en una conversación entre dos narcotraficantes que esos dos narcotraficantes señalan el nombre del fiscal o del juez que les conviene, y si después de eso ese fiscal o ese juez se encargara del caso que tiene que juzgar a esos dos narcotraficantes? Sería un escándalo, ¿verdad? Pues es lo que ocurrió en España. Y tanto el señor Catalá, ministro reprobado de Justicia, como el señor Maza, fiscal general del Estado, tuvieron conocimiento porque los fiscales les informaron de que en las grabaciones de la Guardia Civil aparecía el nombre de Mois mencionado en una conversación privada entre el señor Ignacio González y el señor Zaplana. ¿Eso qué es? Utilizar las instituciones de todos los españoles para proteger a delincuentes y para proteger a los corruptos. Eso lo está haciendo el Partido Popular y esto va más allá de las ideologías.
El problema de la necesidad de sacar al Partido Popular de las instituciones no tiene que ver con que el Partido Popular sea de derechas, tiene que ver con que están utilizando las instituciones para proteger a delincuentes. Utilizar el Ministerio del Interior para proteger a delincuentes no es una acusación, es el resultado de lo que hemos visto en todos los medios de comunicación. El ministro Fernández Díaz recibiendo a Rodrigo Rato en su despacho, el número 2 de Interior, señor Nieto, recibiendo en su despacho al hermano de Nacho González, los chivatazos que han procedido directamente por parte de altos cargos del Partido Popular a miembros de su partido que estaban siendo escuchados por la policía y por la Guardia Civil. Eso es utilizar las instituciones del Estado para proteger a delincuentes. Eso es parasitar las instituciones del Estado. Y sigue siendo una cuestión de urgencia democrática sacar al Partido Popular de las instituciones. En el vídeo de ayer se veía algo gravísimo, y es la existencia de grupos de policías que no trabajan por orden judicial, de grupos de policías que están trabajando al servicio de dirigentes políticos del Partido Popular para perseguir a los adversarios del PP inventando informes. Lo hemos visto en las comisiones parlamentarias. Cuando vino el señor Fernández Díaz, cuando vino el señor Pino, pudimos comprobar cómo efectivamente se ha estado utilizando a servidores públicos que cobran un salario que le pagan todos los ciudadanos para mentir profesionalmente, para mentir, para crear informes falsos. Y cuando vienen al Congreso de los Diputados y les hacemos las preguntas, tienen que reconocer que efectivamente esos informes eran falsos. Ocurrió con el informe PISA, lo tuvo que reconocer el propio señor Pino y lo tuvo que reconocer el exministro del Interior, el señor Fernández Díaz. Las informaciones que contenían esos informes eran recortes de periódicos con informaciones falsas. Y en este país ha habido algunos periodistas que han trabajado para inventar noticias con policías que trabajaban no para defender a los ciudadanos, sino para perseguir a los adversarios políticos del Partido Popular. Eso es gravísimo e implica que es una necesidad democrática que va más allá de las ideologías, desalojar a este partido y limpiar las instituciones. En este país, la inmensa mayoría de los policías y de los guardias civiles trabajan defendiendo la ley. Y es una vergüenza que en 2017 los ciudadanos tengan que seguir aguantando que existen camarillas que trabajan contra la democracia, contra la ley y contra el derecho para proteger a un partido corrupto. Y lo que nosotros proponemos aquí no es la luna, proponemos cosas enormemente sencillas. Planteamos que tiene que haber una reforma de la contratación en el sector público, que no puede ser que la contratación con el sector público sea un mecanismo de financiación ilegal de los partidos, y esto debería entenderlo cualquiera independientemente de su ideología. Nosotros planteamos que los organismos reguladores que pagan todos los ciudadanos, como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, como los técnicos y los inspectores de Hacienda, tienen que perseguir el fraude fiscal, y eso es simplemente cumplir con la ley y con el derecho. Porque al tiempo que nosotros pedimos esto, lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional dice que la amnistía fiscal del señor Montoro fue anticonstitucional. En lugar de perseguir a los que defraudan, en lugar de perseguir a los que no pagan lo que tienen que pagar y por lo tanto tenemos escuelas peores y hospitales peores, lo que hacen es perdonarles las deudas y hasta el Tribunal Constitucional dice, miren ustedes, lo que hicieron iba contra la Constitución. Nosotros estamos pidiendo simplemente que se cumpla la Constitución. Nosotros planteamos que tiene que haber una reforma de la financiación de la ley de partidos que incluya las fundaciones y planteamos básicamente que hay que limitar la capacidad de endeudamiento de los partidos. Supongo que habréis escuchado todo esto de la caída del Banco Popular. Bueno, ahora, ¿sabéis cuál es el principal acreedor de buena parte de los partidos en España, con excepción de Podemos? El Banco Santander. Imaginaos las consecuencias políticas que tiene que la dueña del Banco Santander, aunque en realidad el Banco Santander ya es de fondos de inversión norteamericanos como BlackRock, llame por teléfono a un dirigente de un partido político y le diga, no se te ocurra tomar ninguna decisión política que vaya en contra de los intereses de mi banco porque tú tienes una deuda conmigo y de la manera en la que yo gestione esa deuda contigo a ti te puede ir bien o te puede ir mal. ¿Es pedir la luna
el plantear que hay que cambiar la financiación de los partidos y que el endeudamiento de los partidos con entidades bancarias tiene que ser limitado, es simplemente de sentido común. Pero quizá porque planteamos eso, al marqués de Villarmir le preocupa mucho que Unidos Podemos y las confluencias pueda estar en el gobierno de este país. Pedimos cosas tan sencillas como que haya una adscripción funcional y orgánica a los juzgados y tribunales de la Policía Judicial, para traducir esto en román paladino. Si la policía está investigando al gobierno, la policía no puede estar bajo las órdenes del gobierno. La policía tendrá que estar bajo las órdenes de los tribunales y de la Fiscalía. ¿Esto es de izquierdas o de derechas? Esto es de estricto cumplimiento de la normalidad democrática, y esto no ocurre en este país en este momento. Planteamos algo tan sencillo como la derogación de la ley Berlusconi, el famoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por el Partido Popular en 2015, que con la excusa de agilizar el funcionamiento de la justicia, lo que hacen básicamente es acortar los plazos de prescripción de delitos complejos de corrupción. Es decir, esto es lo que muchos llaman el derecho procesal penal o el derecho penal del amigo, legislar para favorecer a los corruptos. ¿Esto en qué se traduce? Pues como decía un juez que aparece mucho en la televisión, todo el peso de la ley contra el robagallinas, toda la flexibilidad y todas las facilidades a favor de los ladrones de guante blanco, que son los que roban al conjunto de la ciudadanía. Planteamos algo muy sencillo: facilitar que los tribunales españoles puedan investigar la corrupción con todos los medios necesarios. Y hemos planteado una cosa que, en fin, también es de puro sentido común. La Fiscalía General del Estado tiene que ser independiente, y planteamos que sea elegida efectivamente por el Gobierno, pero a través de una terna que se apruebe con mayoría cualificada en el Congreso, con 3 nombres de juristas de reconocido prestigio, asegurando además que como mínimo en esa terna tiene que haber una mujer. ¿Esto es pedir la luna? Esto es simplemente asumir medidas de normalidad democrática. Son esas medidas de normalidad democrática las que a algunos les preocupan. El tercer desafío es, a mi juicio, el desafío más importante, que es el desafío del modelo social. Y aquí hay que decir básicamente que el Partido Popular y el Partido Socialista, mientras aplicó políticas económicas iguales a las del Partido Popular, sencillamente fracasaron. En España, durante muchos años, hubo un cierto consenso que se fundamentaba en avances económicos innegables que se habían dado en nuestro país. Es verdad que durante los años 80 en España la estructura del modelo productivo se desindustrializó y España empezó a ocupar una posición periférica en Europa que arriesgó la capacidad de nuestros sectores industriales para responder a situaciones de crisis, y eso lo vimos a partir del año 2007. Pero es verdad que durante un tiempo había mucha gente que podía tener la sensación de que tenían buenas expectativas, de que los hijos vivían mejor que los padres, que las nietas y los nietos vivían mejor que los abuelos y las abuelas. Muchas familias podían ver que sus hijos e hijas por primera vez iban a la universidad o que mejoraban los sistemas de salud. Eso a partir de 2007 acaba, y eso deja al Partido Popular y a sus aliados básicamente sin proyecto de país. Ellos hablan de recuperación económica. Yo no quiero contestar con argumentos, quiero contestar simplemente con datos. El modelo social en España en estos momentos tiene varias características. La primera es la desigualdad. Y esto no es un argumento, esto es el resultado de las estadísticas oficiales. Para que os hagáis una idea de los niveles de desigualdad en España, el patrimonio de las SICAVs, esas sociedades tan respetables que sirven para que los ricos no paguen impuestos, ha aumentado un 30% hasta alcanzar los 34.000 millones de euros en los últimos años. España es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años. En el año 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 34% de su riqueza, mientras que la fortuna de las 3 personas más ricas creció un 3%. Los datos son de un informe de Oxfam Intermón. ¿Qué significa que España es más desigual? ¿Que España es más injusta socialmente? Sí, pero implica otra cosa. Implica que es más ineficiente en términos económicos, porque los países más desiguales son los países más ineficientes. La segunda característica
del modelo social en España es la precariedad y la mala calidad del empleo. De nuevo, esto no es discutible. Esto se explica con los datos oficiales. Según la encuesta de población activa del primer trimestre de este año, de 2017, 400.000 personas han dejado de buscar trabajo porque saben que ya no lo van a encontrar. 2,3 millones de ciudadanos llevan más de un año buscando empleo, la mitad, más de la mitad, el 54% del total de los desempleados. 1,7 millones, el 40% del total, llevan más de 2 años desempleados. Los parados crónicos en España han pasado del 27% al 41,5% 5 años después de la reforma laboral. Los datos de creación de empleo revelan que casi 3/4 partes del empleo total que se ha creado en los últimos años, ¿qué tipo de empleo es? Empleo temporal. Este dato expresa que las 2 últimas reformas laborales que merecieron sendas huelgas generales en nuestro país no han cumplido su objetivo. Su objetivo era acabar con la dualidad entre el empleo fijo y el empleo temporal. Pues no se ha acabado con esa dualidad, lo que se ha conseguido es precarizar las condiciones del empleo fijo y aumentar la temporalidad en el empleo. Son datos oficiales los que dicen que las reformas laborales, primero del Partido Socialista y después del Partido Popular, han fracasado. Tenemos un nivel de paro juvenil por encima del 40%, el más elevado de la Unión Europea. ¿Cómo se puede decir que han triunfado las reformas laborales cuando España tiene la segunda tasa de desempleo más elevada de la eurozona y la primera tasa de desempleo juvenil? No es una cuestión de opinión, son datos oficiales. En España tenemos una fiscalidad ineficiente e injusta. Y esto, de nuevo, no es una opinión, son datos. Las empresas del IBEX 35 son investigadas anualmente por irregularidades en el pago de impuestos. Según el poco sospechoso de simpatía con nosotros diario El País, 20 de las 35 empresas del citado índice tienen abiertas inspecciones actualmente. Solamente 700 inspectores técnicos, informáticos y administrativos repartidos entre Madrid y Barcelona investigan a estas empresas. Claro, ¿cómo las van a investigar si en última instancia son los directivos de estas empresas los que pueden descolgar el teléfono para llamar a los jefes del Partido Popular y decirles lo que tienen que hacer? ¿Por qué les preocupa que nosotros podamos gobernar? ¿Por nuestras ideas? Pues fijaos que a esta gente las ideas le da igual. El problema es que saben que a nosotros no nos pueden comprar y que nosotros estamos dispuestos simplemente a que se cumpla la ley. Y de nuevo un dato a propósito de que en España no hay una fiscalidad justa. Una sentencia del Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional dice que la amnistía fiscal del señor Montoro ha sido inconstitucional, no somos la oposición los que estamos diciendo que en España la fiscalidad es un desastre. Lo está diciendo el Tribunal Constitucional. Y nos vemos ante una realidad en la que hemos visto que el Gobierno perdona sus deudas a los defraudadores, rescata con dinero público a los bancos que después no se recupera y maltrata a través de recortes a la mayor parte de la población. Esto no es una opinión política, estos son datos oficiales. Datos de discriminación de género. Decir que en España hay machismo institucional no es una opinión, responde a datos objetivos. Por ejemplo, mientras el recorte en materia de igualdad de género en los presupuestos generales del Estado durante la legislatura 2012-2016 alcanzó el 21%, un 47%. Si lo comparamos con el presupuesto de 2009, España es a día de hoy el segundo país de la Unión Europea en tasa de paro femenino. Según la EPA de 2016, la tasa de actividad de las mujeres es 11 puntos inferior y la proporción de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica la proporción de hombres. Según un informe de la Unión General de Trabajadores, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España es de un 24%, la más alta de los últimos años. Si hablamos de pensiones, mientras los planes de pensiones privados de consejeros y exconsejeros del IBEX suman ya 739 millones de euros, 8 de cada 10 pensionistas que cobran para vivir entre 350 y 400 euros son mujeres. En España hay machismo institucional y esto no es una cuestión opinable, estos son los resultados de los datos oficiales. Podemos decir, llegados a este punto, una cosa que es una obviedad,
y que va sin ninguna acritud. El Partido Popular ha fracasado en sus políticas económicas, porque la situación que vivimos está caracterizada por el fracaso de la reforma laboral, por la devaluación de los salarios, por los recortes en los servicios públicos fundamentales como educación y sanidad y como servicios sociales, y por la caída de un 30% en la inversión pública. Ellos se agarran siempre a un argumento. España ha vuelto a crecer. El crecimiento, pero todo el mundo sabe por qué se ha producido el crecimiento en España. Básicamente por dos factores que no tienen que ver con las políticas económicas del Gobierno. El primero, la bajada del precio del petróleo, y el segundo, la bajada de los tipos de interés, que son fenómenos internacionales, que en un país como el nuestro, dependiente energéticamente del petróleo y enormemente endeudado, le pueden llegar a beneficiar, pero es una enorme irresponsabilidad. Los datos de crecimiento no responden a las virtudes de la política económica del Gobierno, sino a vientos de cola que tienen que ver con una coyuntura que puede cambiar en cualquier momento. Por eso, las alternativas que nosotros estamos planteando no son alternativas en clave ideológica, son alternativas en clave de país, son alternativas en clave estratégica. Nosotros planteamos básicamente tres alternativas. La primera es transformar nuestro modelo productivo. ¿Qué implica transformar nuestro modelo productivo? Asumir que España necesita llevar a cabo una transición energética y apostar por las fuentes renovables. Esto no es una cuestión simplemente buenista en el sentido de lo que significan las energías renovables. Es una cuestión estratégica de país. Si tu país no tiene petróleo, si tu país depende de recursos hidrocarburíferos que no produces, tendrá todo el sentido del mundo blindar tu capacidad energética a través de energías que tú sí puedes producir, como las energías renovables. Esto es una cuestión de puro sentido común. Cualquier gobernante con sentido común apostaría por una transición energética en nuestro país que además permitiría crear empleo de calidad. Planteamos una cosa, y esto tiene mucho que ver con Cádiz, que de nuevo es de sentido común. Una política industrial que apueste por sectores estratégicos basados en la innovación y en la digitalización. Hay que aumentar el protagonismo de sectores con mayor contenido tecnológico, de sectores con mayor crecimiento de la productividad y con más capacidad exportadora. Es irresponsable decir que el futuro económico de España se tiene que jugar todas sus cartas con el turismo. Está muy bien desarrollar el turismo, pero un país serio, la cuarta economía de la zona euro, no puede apostar solamente a un sector productivo su viabilidad económica como país. Fue una irresponsabilidad por parte de gobiernos del Partido Popular decir que la clave del desarrollo en España era la industria de la construcción, que generó la burbuja inmobiliaria y sentó las bases materiales de la corrupción, y el turismo. Queremos ser un país que compita por arriba. Hay una cosa que dicen los economistas y que tienen razón. La situación en el mundo es de competencia. Hay que competir. Bueno, hay dos maneras básicamente de competir. Se puede competir por abajo o se puede competir por arriba. ¿Qué es competir por abajo? Pues ofrecer, vengan ustedes a España, que aquí hay bajos salarios. Vengan ustedes a España, que aquí además a los trabajadores que se organizan en sindicatos les damos bien duros, como a los trabajadores del metal en Cádiz, que les dan bien duros por ejercer un derecho constitucional que es el derecho a estar sindicados y el derecho a hacer huelga. Vengan ustedes a España, que aquí no les vamos a cobrar impuestos, que aquí no nos importa tener buenas escuelas y buenos hospitales. No les vamos a cobrar impuestos, no van a tener actividad sindical, aquí se pagan bajos salarios, aquí les ofrecemos la competitividad pues propia de un país del tercer mundo, o se puede competir por arriba. ¿Y qué significa competir por arriba? Invertir. Invertir en I+D+I. En este país tenemos a nuestros mejores investigadores que han sido formados con dinero público en universidades públicas, trabajando en Estados Unidos, trabajando en Alemania o trabajando en el Reino Unido. Es una cuestión de política de país apostar porque todo ese cerebro que hemos construido y que es el resultado del esfuerzo de generaciones de trabajadores pueda estar produciendo aquí. Hay que apostar por un plan industrial serio en lo que representa la industria naval española, que podría ser un referente a nivel mundial. Hay que apostar por una política de reindustrialización que blinde a nuestro país si llegan situaciones difíciles de crisis económica. Y esto va más allá de ideologías. Esto es una política de Estado, esto es una política de país. Cuando decimos que hay que acabar con la precariedad laboral y la pobreza salarial,
No lo decimos simplemente por una cuestión de justicia social. Muchas veces nos dicen, no, es que los de Podemos tienen muy buenas intenciones, pero luego la realidad es mucho más complicada. No, mire usted, que los trabajadores tengan buenos salarios no solamente es justo, es que es una garantía de que el sistema de pensiones funcione, porque el sistema de pensiones se fundamenta básicamente en las cotizaciones a la seguridad social. Por eso que los trabajadores tengan buenos salarios no solamente es una cuestión de justicia, es una cuestión de sentido común. Muchos de los que estáis aquí sois jóvenes. Ahora mismo, si siguen gobernando los que están gobernando, nadie asegura que vayáis a tener unas pensiones dignas que os permitan vivir. Plantear que tiene que haber buenos salarios para financiar las pensiones es una política de país. Plantear que hay que elevar el salario mínimo, que hay que mejorar las condiciones de trabajo, es señalar que en las economías de libre mercado el fundamento de la prosperidad tiene que ver con la capacidad de consumo. Y esto lo llevan diciendo los economistas por lo menos desde hace 80 años. Un modelo que, por el contrario, crea enormes bolsas de exclusión social, no solamente genera enormes bolsas de injusticia, es un modelo básicamente ineficiente que deja a millones de personas fuera. Cuando planteamos que hay que cambiar el patrón de distribución de la riqueza a través de una reforma fiscal que vaya en la dirección que plantea la Constitución española, la dirección de la progresividad, no solamente planteamos una cuestión de justicia. Claro que es injusto que los ricos no paguen apenas impuestos y que la carga fiscal en este país la tengan que asumir los trabajadores, los parados a través de los impuestos indirectos y la pequeña y la mediana empresa. Es que es una cuestión de eficiencia. Un país serio necesita tener una política fiscal seria, que tiene que ser una política fiscal, como dice la Constitución, redistributiva, exactamente lo contrario a lo que hace el Partido Popular. Nos preguntan muchas veces, ¿y todo esto cómo se paga? Hombre, pues como se paga en todas partes, nosotros planteamos el aumento de los ingresos derivados del mayor crecimiento económico y a partir de una reforma tributaria que refuerce la progresividad fiscal y luche contra el fraude. Estamos a 6 o 7 puntos de distancia de la media de presión fiscal de la zona euro. No estamos planteando la luna y al mismo tiempo hemos sugerido algo muy sensato. Nosotros estamos de acuerdo con reducir el déficit, pero a un ritmo más lento. Y nos dicen, pero hombre, es que ¿cómo se va a reducir a un ritmo más lento de lo que plantean las instituciones europeas? Pues le respondemos, mire usted, ha habido básicamente 2 países que han incumplido más veces el Pacto de Estabilidad. Esos 2 países son Alemania y Francia. Claro que con un gobierno que apueste por un modelo europeo diferente se pueden hacer las cosas de manera más sensata. ¿Y dónde se ha aprobado esto? Pues en Portugal. Nosotros no somos entusiastas con todas las cosas que ha hecho el gobierno portugués, pero sí le reconocemos que han hecho cosas muy sensatas que curiosamente van fundamentalmente en nuestro programa. Han planteado que tiene que existir un impuesto sobre los beneficios de la banca, algo muy sensato. Han planteado un plan integral de lucha contra la pobreza y las desigualdades que les cuesta el 2% del PIB del país. Esos son 4.000 millones de euros en Portugal. En España serían 20.000 millones de euros al año. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Hemos planteado que tiene que haber una revalorización de las pensiones en España y que tiene que subir el salario mínimo. El gobierno portugués ya ha demostrado que esto se puede hacer perfectamente. Y cuando llegamos a este punto, cuando les hemos dicho, miren ustedes, España tiene 3 desafíos. Tiene el desafío de la corrupción, el desafío de la plurinacionalidad y el desafío del modelo social, nos dicen, pero bueno, todo esto que dicen ustedes suena muy bien, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, ustedes no iban a poder hacerlo. Pues mire, sí, hemos demostrado que sí podemos llevarlo a cabo. ¿Y saben cuál es la prueba? Los ayuntamientos del cambio. Y es muy difícil gobernar en un ayuntamiento. Las competencias que tienen los ayuntamientos en España son enormemente limitadas. Los ayuntamientos en España tienen una rémora que se llama el señor Cristóbal Montoro, que asfixia a los ayuntamientos y que no les permite hacer políticas públicas a partir del propio superávit que generan los ayuntamientos. Y sin embargo, aún así, con todo y con eso, hemos sido capaces de demostrar que se puede gobernar de otra manera. La primera, sin robar. Porque algo tan sencillo como gobernar sin meter la mano en la caja, que es lo que ha hecho sistemáticamente el Partido Popular beneficiando a sus amigos, es algo perfectamente viable. Y después, haciendo políticas públicas diferentes. Un ejemplo para toda España de lo que ha sido capaz de hacer el Ayuntamiento de Cádiz. El bono social eléctrico como alternativa para el conjunto del Estado. Fíjense,
que a nosotros nos dicen, no, es que si gobiernan ustedes van a llegar las nacionalizaciones y va a ser una cosa terrible, las empresas se van a ir. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en Cádiz. En Cádiz tenemos una Eléctrica de Cádiz, que es una empresa cuyo 55% de capital, si no me equivoco, es del Ayuntamiento de Cádiz. Y se llega a un acuerdo con Endesa, en el que se les plantea algo tan sencillo como ustedes tienen muchos beneficios haciendo negocios aquí, está bien que ustedes tengan beneficios. Les planteamos que dediquen entre el 4% y el 7% de esos beneficios a financiar un bono social que va a servir para sacar de la pobreza energética a 2.000 familias que padecen pobreza energética en Cádiz y que a partir de ahora van a tener derecho a un suministro mínimo. Es una manera de plantear una política energética seria, razonable, sensata, que además, pues bueno, consigue que las empresas puedan dormir más tranquilas. Yo estoy convencido que cuando Endesa piense que tiene que dedicar el 4% o el 7% de sus beneficios en Cádiz a financiar el bono social, van a tener la conciencia más tranquila. Cuando se habla de responsabilidad social corporativa, bueno, sí, responsabilidad social corporativa, pero que no dependa solamente de la buena voluntad, sino que esté por ley, sino que implique, bueno, pues que ustedes van a tener que dedicar una parte de sus beneficios a asegurar que en Cádiz a ninguna familia se le corta la luz o se le corta la calefacción por razones de pobreza sobrevenida que no son su responsabilidad. Bueno, esto es una manera de demostrar que se puede gobernar de otra forma, que se puede gobernar con más eficacia. Y creo que nuestro país se encuentra en un momento en el que estas propuestas de sentido común se tienen que abrir paso. Hasta hace un tiempo a nosotros nos llamaban de todo por decir ciertas cosas. Nosotros hablábamos de plurinacionalidad y nos llamaban extremistas. Nosotros decíamos que tratados de libre comercio como el CETA o como el TTIP amenazaban la soberanía de nuestro país, ponían en cuestión la capacidad jurisdiccional de nuestros tribunales y, desde luego, perjudicaban a los trabajadores, a la pequeña y a la mediana empresa. Hoy, sin embargo, hay otros que hablan de plurinacionalidad, hay otros que hablan de lo que significa el TTIP y lo que significa el CETA en términos de amenaza a la soberanía, y hay algunos que por fin se dan cuenta de que el techo de gasto es un error. Bueno, nosotros queremos seguir avanzando en esa dirección. Hay algunos que están empeñados a hablar en ligas o en batallas. Nosotros no estamos interesados en ninguna liga de las izquierdas o en ninguna batalla de las izquierdas. Nosotros queremos mejorar nuestro país. Nosotros queremos llevar adelante propuestas concretas que tengan que ver con las pensiones, que tengan que ver con las ayudas a las familias más necesitadas, con la reforma del mercado de trabajo, que tengan que ver con el establecimiento de una cifra distinta en el techo de gasto. Y creemos que para que todo eso se transforme en políticas reales que afecten de manera inmediata la vida de la gente, es imprescindible sacar al Partido Popular de las instituciones. Un honor intervenir en esta universidad. Muchísimas gracias. Buenos días. No. ¿Se me escucha o no? ¿Qué va, no? ¿Ahora? Sí, ahora. Muy buenos días, es un verdadero... Buenas tardes ya, mientras que me ajusto el micro de mi amiga Irene. ¡Viva Cádiz! ¡Viva Cádiz! De verdad que no sabéis el enorme orgullo, el enorme honor que es para mí daros la bienvenida al Cádiz del Cambio, a la ciudad de Cádiz, como alcalde de la ciudad. Parece mentira, yo también no me lo creo esto. Como alcalde de la ciudad, pero también y fundamentalmente como compañero vuestro, como compañero de vosotros y vosotras. Esta bienvenida, que era la primera palabra que quería pronunciar en mi intervención, viene acompañada de una invitación. Cuidad esta ciudad como si fuera la vuestra y disfrutadla también como si fuera la vuestra propia. Así que bienvenidos y bienvenidas. Una bienvenida que va acompañada de un pequeño y
sin maldad, un pequeño tirón de oreja, porque es en nuestra organización, más que en ningún otro lado, donde debemos de cuidar los elementos que después defendemos fuera. Me refiero a la despatriarcalización de la política. Es importante que en estos espacios que ocupamos hayan mujeres, porque son nuestras compañeras, junto con las que construimos. A veces se nos olvida, y es, yo creo que muy sano y muy saludable que nos lo recordemos unas a otros a unas permanentemente. Ahí lo dejo. Bueno, yo quisiera hoy en la intervención, estar muy agradecido a que me hayáis invitado a colaborar con vosotros, reflexionar junto con vosotros sobre 3 elementos fundamentales, porque me parece importantísimo, ¿no?, que se generen estos espacios de reflexión colectiva, esta Universidad de Podemos, porque nos toca, tenemos por delante la no fácil empresa de construir una alternativa política en este país. Por tanto, si la palabra universidad viene deriva etimológicamente de lo universal, es en espacios de estos colectivos donde podemos generar soluciones de la mejor forma posible ante, como ya os digo, la no fácil empresa de constituir una alternativa política en este país. Y yo creo que en este desafío, que en este reto que todas y todos hemos asumido, el municipalismo tiene una parte importante que decir. Yo creo que a raíz de las últimas elecciones municipales, cuando surgimos los ayuntamientos del cambio, que estamos presentes en ciudades muy importantes de este país, entre las que se encuentra Cádiz, yo creo que lo que se pone de manifiesto, frente a que es verdad que no podemos patrimonializar tampoco el elemento municipalista, pero sí le hemos dado un revulsivo, le hemos otorgado una carta de naturaleza, un protagonismo, una notoriedad que antes no tenía, porque yo me río cuando escucho a dirigentes de otros partidos, del Partido Popular, por ejemplo, hablar de municipalismo, ¿no? Son ellos precisamente los que han torpedeado la línea de flotación de los ayuntamientos con más virulencia y con más fuerza que ningún otro partido, y después se les llena la boca hablando de municipalismo. Como decía, no cabe duda que las elecciones del 2015, cuando el concepto del municipalismo adquiere una nueva dimensión, una nueva naturaleza, y yo creo que una nueva presencia como actor político de primer orden en este país. Esa es una oportunidad que tenemos que aprovechar, sobre la que tenemos que reflexionar. Quisiera, además de reflexionar con vosotros sobre este elemento, sobre el elemento municipalista, pues compartir con vosotros reflexiones sobre lo que ha significado estos 2 años en el Ayuntamiento de Cádiz, sobre los aciertos, sobre los logros, sobre los errores, sobre los límites, que también es importante reflexionar sobre ello, y terminar con una pequeña reflexión sobre precisamente el objeto más importante que creo que nos trae aquí, que, como ya he dicho, es repensar una alternativa. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Cómo? ¿No? Responder a esas preguntas que son importantes. Yo quisiera humildemente pues aportar mi visión, compartir con vosotros cómo yo lo veo. Decía que el protagonismo que adquieren los ayuntamientos después de las últimas elecciones municipales es notorio e indiscutible, y nos hemos convertido en actores y actrices políticos de primer orden. Tenemos un peso específico por nosotros mismos, incluso hemos conseguido torcerle el brazo al Gobierno central en no pocas cosas, ¿no? En el tema del superávit, por ejemplo, en el tema del el proyecto de carencia, el plan de carencia de los fondos ICO, o por ejemplo el tema de los refugiados. Yo creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, y me gustaría que después en vuestras intervenciones debatiésemos sobre este tema, porque me parece muy importante. Pero gobernar un ayuntamiento también tiene problemas, tiene potencialidades, pero tiene problemas. Para mí el principal problema que tiene gobernar los ayuntamientos es que son los cuellos de botella a los que van a parar todos los problemas de las personas. O sea, un ayuntamiento es el primer sitio al que tú vas a protestar, a que tú vas a recriminar o a los que vas a poner de manifiesto los problemas que te azotan, que azotan tu vida. Y es difícil intentar dar solución a los problemas de la gente, a los problemas de tus vecinos y tus vecinas, si no tienes ni las competencias ni tienes el dinero
necesario para ello. Esto es un problema en el que nos encontramos hoy en día en los ayuntamientos, que no es nuevo, pero bueno, yo sí tengo claro para qué estoy o para qué estamos en un ayuntamiento, que no es otra cosa que para mejorar la vida de la gente, no para lucrarnos. Cuando tú estás en un ayuntamiento para eso sufre, os puedo asegurar que sufre mucho ante esa impotencia. Pero un ayuntamiento también tiene algo bueno, es una administración que por cercanía te permite la oportunidad de generar un músculo social potentísimo que está enmarcado en las raíces propias del entorno, y eso nos otorga, yo creo, que una potencialidad enorme. Fijaos, en este momento en el que vivimos actualmente, en el que los ciclos electorales han terminado, en el que la excepcionalidad política que vivimos, ¿no?, viene sucedida de un cierto también reflujo de las movilizaciones, de una cierta vuelta del desánimo, de la resignación, yo creo que es en los ayuntamientos donde podemos seguir levantando la bandera del sí se puede, pero no quieren, ¿no? Esas banderas que levantábamos hace años en el 15M, que sostuvimos con las mareas, y que es en los ayuntamientos, y en mi humilde opinión, donde podemos seguir levantando, si en un sitio se pueden seguir levantando esas banderas de esperanza, esas banderas de lucha y de movilización, es sin duda en los ayuntamientos. ¿Y qué ha pasado en estos 2 años? Fijaos, yo una de las principales cosas que he aprendido en el Ayuntamiento de Cádiz a lo largo de estos 2 años es que las instituciones son un medio, en ningún caso son un fin. No termina nuestro trabajo cuando llegamos a las instituciones, porque podemos pecar, y yo creo que es algo sobre lo que tenemos que tener bastante cuidado, de institucionalitis. Es decir, las instituciones no son una solución, para nada, nunca lo son. Son un medio, son una herramienta que tenemos y que podemos y que debemos aprovechar, pero no son un fin en sí mismas. Yo creo que actualmente, como decía hace un momento, tenemos 3 objetivos. El primero de ellos es mejorar las condiciones de vida de la gente, pero por un elemento que me parece fundamental, es decir, si no mejoramos, si no generamos una mejora sustancial en las condiciones de vida de la gente, si podemos hacer que la gente deje de levantarse cada mañana con la preocupación de qué plato o qué va a comer hoy su familia, estaremos en mejores condiciones de que esa misma persona se pueda convertir en sujeto político, protagonista de su propio proceso emancipatorio. A mí me parece una cuestión fundamental. Garantizar una mejora sustancial, como digo, en las condiciones de vida de la gente. ¿Y qué hemos hecho? Lo comentaba, lo alumbraba antes Pablo. Yo creo que desde el programa de garantía alimentaria, que fue casi lo primero que hicimos a 2 semanas casi de llegar al ayuntamiento, cuando todavía no sabíamos ni cómo funcionaba el ayuntamiento, ¿no? Poner en marcha un programa de garantía alimentaria que permitiese que los niños que recién habían terminado el cole pudiesen seguir comiendo en los comedores escolares, es caminar en esa dirección. ¿Qué seguimos haciendo? El bono social eléctrico y el bono social del agua, porque la energía y el agua son derechos. Y como tales tenemos que preservarlos, y como tales tenemos que legislar. Fijaos, yo creo que Pablo ha descrito perfectamente en qué consiste el bono eléctrico, ¿no? Es decir, el conseguir que una empresa del oligopolio energético trabaje sistemáticamente, no por altruismo, no por buena voluntad, sino que trabaje sistemáticamente por combatir la pobreza energética en una ciudad como Cádiz, es un logro incuestionable. Yo creo que consiguiendo este bono eléctrico nos hemos convertido y no es falsa modestia, nos hemos convertido en un ayuntamiento que ahora mismo está a la vanguardia de este país en este tema, y somos nuestros, o sea, y es Podemos quien lo ha hecho. Yo creo que es algo por lo que nos tenemos que sentir perfectamente orgullosos. Lo hemos conseguido, hemos demostrado que sí se podía hacer de otra manera. Pero con todo y con eso, además del logro simbólico y el logro político importante, es que el proceso de elaboración del documento es el resultado de un año de trabajo en el que asociaciones de vecinos, organizaciones sectoriales, formaciones políticas y ciudadanos y ciudadanas de a pie
hemos estado trabajando durante un año para elaborar ese documento que después ha sido el que se ha llevado, el que se ha aprobado en el Consejo de Administración. No solamente el fin, sino también el camino que nos ha llevado a hacerlo, me parece que es absolutamente ejemplar, ¿no? Y por lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Más allá de eso, porque el Consejo de Administración de Eléctricas Cádiz es una empresa mixta, es una empresa de capital mixto, compuesta en el 55,3% de su accionariado por capital público, por el Ayuntamiento de Cádiz, pero el resto compuesto por empresas privadas, como ya os digo, como Endesa y Unicaja. No ocurrió así con el bono social del agua, es decir, la imposibilidad de que a una vecina o un vecino de la ciudad de Cádiz que por cuestiones económicas no pueda acometer la factura del pago de agua en la ciudad, era un problema mucho más sencillo de abordar porque la empresa de agua sí era de 100% capital público. Por tanto, ahí lo único que se tenía que generar es un cambio de prioridades, alterar el orden de las políticas y hacer políticas para la gente. También la remunicipalización que recién estamos implantando en la ciudad de Cádiz. Vosotros no sabéis, no os podéis imaginar, o sí, no lo sé, el orgullo que significa para un alcalde como yo, para un vecino de la ciudad de Cádiz, el haber puesto freno a los procesos de privatización en la gestión de servicios de mi ciudad, de mi ayuntamiento. De verdad. Y no quiero que penséis que es un discurso autocomplaciente, es un discurso que no está exento, es un proceso que no va a estar exento de problemas, que no va a estar exento de complejidades, pero haber sido capaz de poner coto, de poner freno a un proceso que no tenía fin, o sea, a una galopada hacia adelante en la privatización de los servicios públicos y convertir a Cádiz, poner a Cádiz junto con otros ayuntamientos, al frente también de estos procesos, es otro elemento que pone de manifiesto precisamente lo que venimos diciendo desde el principio, ¿no? Que sí se podía, porque no os podéis imaginar lo fácil que es privatizar un servicio y lo difícil que es volver a recuperarlo. O sea, la gestión directa de servicios es mucho más difícil, infinitamente más difícil, actualmente con las instituciones que tenemos, de defender que la gestión privada de los servicios. Y eso yo creo que pone de manifiesto un elemento, y es que ya había un límite de las instituciones, por eso de la institucionalitis que hablaba antes, ¿no? Los ayuntamientos no nos sirven, en las administraciones, las instituciones no van a solucionarnos nada, porque las leyes y las instituciones no están hechas a nuestra medida, están hechas a su medida, porque cuando no les gusta algo, lo incumplen o lo cambian o las dos cosas. O las dos cosas. Lo hemos visto con el 135, lo hemos visto con la amnistía fiscal. Es decir, tenemos que generar nuevas institucionalidades. Tenemos que darle cuerpo a esa sociedad civil que vive fuera de los ayuntamientos, fuera de las instituciones y generar junto con ellos, nuevas instituciones, nuevas formas de codecisión y de coparticipación y de cogobierno de nuestras ciudades, de nuestras regiones o de nuestro país. Yo creo que es fundamental. Otro tercer objetivo que tenemos dentro de los ayuntamientos es la capacidad de demostrar lo que decía antes Pablo, ¿no? Me parece que es muy acertado, que es posible gobernar de otra manera, sin robar, siendo honesto. Yo creo de verdad que la honestidad es un valor en los tiempos que corren profundamente revolucionario. En serio. Hoy en día ser honesto y no llenarse los bolsillos es ser un revolucionario. Y yo creo que es algo que nosotros y nosotras tenemos, que no estamos exentos de hacerlo. Nadie está exento de hacerlo. Por eso mismo nos tenemos que vacunar, ¿recordáis? Por eso mismo llegamos a las instituciones vacunados, porque no estamos exentos de convertirnos en uno de ellos. Que nadie se equivoque. La moqueta puede llegar a seducir. Por eso hay que irte antes de que caigas bajo sus influjos, ¿no? Es verdad. La caoba, la moqueta, color carmesí, ¿no? O sea, eso puede llegar a seducirte, ¿no? A embrujarte. Por eso tenemos que irnos antes. Por eso teníamos que llegar con los salarios limitaditos y diciendo no vamos a cobrar más de 3 SMI, ¿no?
Junto con la honestidad, lo decía antes, la despatriarcalización de la política y de la vida. Daba antes mi toquecito de atención a nosotros mismos, a mirarnos dentro, pero por supuesto, a llevarlo fuera. Ya quisieran otras formaciones políticas también parecerse. Bien, el tercer elemento que quería compartir con vosotros. 5 minutos, termino. Son suficientes, Juan Carlos. Estoy acostumbrado a que me digan 1 minuto. Y yo decía, pero bueno, 1 minuto, por favor. 5 minutos tengo de sobra. Bien, el tercer elemento que quería compartir con vosotros es precisamente el que nos trae aquí. Creo que lo he dejado al final porque me parece el más importante, ¿no? La construcción de una alternativa. ¿Cómo construimos una alternativa? Yo creo que hay que seguir manteniendo las instituciones, principalmente para que no las cojan ellos de nuevo. Hay que decirlo, pero hay que seguir manteniendo las instituciones, pero también lo decía antes, hay que generar nuevas institucionalidades que estén a la medida de las personas, ¿no? Que estén a la medida de las personas y de esa nueva sociedad que queremos construir entre todas y entre todos. No nos vale únicamente con tener un partido fuerte. No nos vale únicamente con apoyar puntualmente determinados conflictos, determinados movimientos sociales. Tenemos que alimentarlo, tenemos que generarlo, tenemos que formar parte de ellos, respetando su naturaleza, respetando su independencia, pero meternos dentro, formar parte, que se nos metan por los tuétanos de nuestros cuerpos los movimientos sociales y las reclamaciones de la sociedad. Eso tiene que formar parte del ADN de Podemos. Me parece que es una de las líneas que trazo, no sé si las compartiréis, pero es una de las líneas estratégicas que lanzo a medio y largo plazo. Claro, y en la construcción de la alternativa no podemos obviar al Partido Socialista, ¿no? Y a cómo nos relacionamos con el Partido Socialista. Mis compañeros han estado reflexionando esta mañana sobre el PSOE de Andalucía. Y yo creo que, nos guste o no, el Partido Socialista ha venido 40 años canalizando todas las ansias de transformación social que han tenido lugar en este país. Y es así, eso no podemos obviarlo. Lo que ocurre es que el Partido Socialista ha sido como un arsénico, en realidad, de esos movimientos sociales, de esas ansias de justicia social. Las metía en un cajón y quizás no sé sin querer, no quiero ser mal pensado, pero al final contribuía a desactivar, ¿no?, toda esa movilización, toda esa reclamación social. Yo creo que tenemos que tener muy claro en nuestra relación con el Partido Socialista y en la construcción de un bloque, de una alternativa para este país, que hay que desalojar al Partido Popular de las instituciones y que nos tenemos que relacionar con un Partido Socialista que, aun siendo responsable de las políticas contra la gente que se han escrito y que se han aprobado en este país, se ven a ellos mismos como sujetos de bloque de cambio. Yo creo que es un debate complejo, yo creo que es un debate que encierra distintas posibilidades, distintas soluciones, un cogobierno, una investidura y apoyos concretos. Creo que es algo que tenemos que repensar y que tenemos que acordar. Nosotros en Andalucía, tristemente, tenemos la experiencia de lo que significa el cogobierno y la subalternización de una fuerza política. Le pasó a Izquierda Unida con el 12% en el gobierno de la Junta de Andalucía y, desde luego, la experiencia que tenemos en Andalucía con el cogobierno, con el Partido Socialista, no es buen asunto. Pero ¿qué pasa con otro elemento que es importantísimo también en esta construcción de la alternativa? Tenemos que estar en condiciones de dar y de disputar y de ganar, fundamentalmente, la batalla cultural. Hay una batalla cultural, hay un relato que el Partido Popular ha generado muy bien, y que le está reportando unos beneficios enormes. Yo creo que son dos. Fundamentalmente el relato contra nosotros, digo, ¿no? Es el relato del no se puede, ¿no? Y frente a eso, en ayuntamientos como el Cádiz estamos empecinados en demostrar precisamente lo contrario, y es el relato de todos los temas de Cataluña, Venezuela, ETA y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que en este tema tenemos dos misiones, dos alternativas. Es otra línea estratégica que lanzo a medio y largo plazo. Primero hay que visibilizar ese relato, ese relato del Partido Popular, creo que es importante, y en segundo lugar construir el nuestro propio, ¿no? Decía Zizek que la lucha por la hegemonía político-ideológica precisamente es la lucha por aquellos conceptos que espontáneamente son apolíticos. Yo creo que ahí está, la construcción de un relato
nuestro, de un relato que ponga de manifiesto que las políticas del Partido Popular, el modelo capitalista, es un modelo extinto, es un modelo acabado, es un modelo agotado y que frente a él estamos llamadas y llamados a construir un nuevo modelo económico y social más justo, más social precisamente y más democrático. Me gustaría acabar con la frase de un prestigioso sabio oriental que decía que cuando la tristeza es un mandato oficial, la alegría colectiva es una hermosa forma de desobediencia. Así que a cambiar, a construir y a desobedecer. Gracias. Bueno, pues así hemos arrancado esta mañana. Los compas tienen que seguir atendiendo más abundantes obligaciones. Como siga así, va a terminar como Rajoy diciendo los españoles, muchos españoles. Que deciros que alguien del sur, María Zambrano, tomó las palabras de Gramsci y dijo que la verdad es revolucionaria. Una persona del sur, un jornalero, fue quien en el año 31, cuando había un capataz entregando unas pesetas para comprar el voto, se las tiró y dijo: en mi hambre mando yo. Y una persona del sur, del amplio sur, que es el que da nombre a esta sala, Goytisolo, fue el que dijo que no escribía para conseguir gloria, sino que escribía porque así cumplía el mandato que se daba a sí mismo. Y quiero deciros a todas y todos vosotros, gente de Podemos, que gracias por apostar por la verdad, gracias por no tener miedo, gracias por tener dignidad y gracias por ser auténticos. ¡Sí se puede!